3 minutos. Bueno, vamos a hablar de otros temas y de la triste realidad que viven muchos peruanos que están fuera de nuestro país, que desean regresar al Perú y recuperar su nacionalidad. Son poco más de 3 millones de peruanos que han salido de nuestra tierra buscando trabajo, oportunidades, estudios, y que están obligados a renunciar a la nacionalidad peruana, pero que ahora van a tener una ley más flexible para poder regresar al país. Este fin de semana el Pleno del Congreso logró aprobar por mayoría el proyecto de ley que propone modificar el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, que fomenta el derecho a recuperar la nacionalidad peruana. Vamos a conversar sobre este tema con el congresista Napoleón Puño. Él es parlamentario de Alianza para el Progreso, autor de uno de los proyectos de ley, para que nos explique un poco más a detalle lo que se ha aprobado en el Congreso y en sí lo que dice su propuesta, y también con Ana Melba Pérez, que es abogada y psicóloga, además miembro del Colegio de Abogados de Lima y miembro del Colegio de Abogados de Múnich, Alemania. Ella es la voz de los ciudadanos peruanos y vamos a escucharla también. Va a ser interesante poder saber sus impresiones y qué es lo que dicen los ciudadanos luego de la aprobación de esta modificación en el Congreso. Muy buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar la consulta con el congresista Napoleón. Actualmente, congresista, ¿qué es lo que dice la ley 26574, la ley de la nacionalidad, y qué requisito es el que se ha modificado? Muy bien, muchas gracias en primer lugar por esta entrevista, señorita Catherine. Muchas gracias a todos los peruanos que están fuera de mi país y que hace 13 años vienen abogando por una ley de flexibilidad, de esta ley 26574, principalmente en su artículo 8. Como yo dije en el Congreso Nacional, yo agradecí a los congresistas de hace 26 años que tuvieron esa gran oportunidad, bajo el desprendimiento del artículo 53 de nuestra Constitución, hacer esta ley. El Perú seguramente vivía épocas muy problemáticas en aquella década del año 90, y es por eso que la ley también salió bastante reglamentada en su artículo 8. 4 requisitos, mucho más que los requisitos que se necesitaban o se necesitan actualmente para que un extranjero se nacionalice como peruano. Mientras el artículo 3 de esta ley indica 3 requisitos para los extranjeros que se quieren nacionalizar peruanos, en cambio, para recuperar la nacionalidad de un peruano de nacimiento en el extranjero, se necesitaban o se necesitan, porque la ley aún está por publicarse, 4 requisitos. Y entre esos 4 requisitos, el primero es indudablemente permanecer residiendo en nuestro país mínimo 1 año. Y usted se pone a pensar, o sea, a un peruano que está indudablemente en el extranjero, para poder recuperar actualmente su nacionalidad, se le obliga a que tiene que vivir en el país por 1 año, o sea, como extranjero, prácticamente fuera de todas las facilidades que se puedan otorgar como nacional, o sea, sin DNI. Eso no es correcto. Asimismo, en su artículo 2 indicaba pues que tenía que tener una profesión, arte u oficio. Señor, si yo a veces en el extranjero ya me jubilé, entonces ¿por qué voy a venir a trabajar al Perú? Vengo a lo mejor a ser un empresario, vengo a hacer otra cosa fuera de mi realidad, porque mucha gente, muchas veces, y yo he vivido en el extranjero, y cada vez que habían estas reuniones entre extranjeros, entre peruanos, indudablemente una de las conversaciones era lo difícil que era volver a su país después de haber renunciado. Y un tercer requisito que realmente se necesita indudablemente, pero no en la magnitud y en la exageración como se dice, era de no tener antecedentes penales, tener buenas conductas, etcétera. Y yo lo estimo necesario todavía aún,
porque es necesario pues que los peruanos que ingresan a nuestro país pues tengan una hoja de vida adecuada del país donde ellos vienen. Y de cuarto, pues tener la voluntad de regresar a su país. Hoy, con esta ley, con este proyecto de ley de mi autoría, el 7120, que se ha recogido la flexibilidad en esta nueva ley que se ha aprobado el viernes en el Congreso, es que solamente el peruano muestre esa voluntad de querer recobrar su nacionalidad y que puede hacerlo ante una autoridad peruana en el extranjero. O sea, no es necesario que venga a nuestro país, sino que lo puede hacer en el extranjero mismo, con una solicitud, una embajada, un consulado, o sea, con todas las facilidades que esto requiere. Por lo tanto, yo creo que esta ley que se ha aprobado en el Congreso tiene mucha flexibilidad para nuestros compatriotas, para que puedan regresar a nuestro país. Muchas veces ellos se fueron, como muchos de nosotros, por estudios, otros por trabajo, otros por familia, y hay países en el mundo, 21 a 25 países, que no les permite tener doble nacionalidad. Justamente sobre eso quiero hablar también con la doctora Ana Pérez. Gracias, congresista, porque efectivamente esta modificación garantiza, ¿no?, el derecho a la nacionalidad. Doctora Pérez, con la reciente modificación de la ley se ha solucionado en parte el problema y el dilema de muchos peruanos en el extranjero, ¿no? Pero no es el caso, no va a ser el caso de todos, lamentablemente, ¿no? ¿Qué pasará con los peruanos, por ejemplo, en Alemania? Es uno de los países que no acepta doble nacionalidad. ¿Cómo se está gestionando en el caso de estas personas? Bueno, ante todo quisiera yo agradecer personalmente al señor congresista Napoleón Puño de Camaqué, quien estuvo con nosotros desde un principio recogiendo nuestra problemática, identificándose con él, y luego posteriormente se han sumado otros señores congresistas, voceros de bancadas políticas, personas naturales y jurídicas que han hecho realidad que este viernes 21 de mayo se haya podido aprobar la ley de flexibilización para el procedimiento de la recuperación de la nacionalidad peruana. Bien, estimada señorita Caterine, también agradecer por su intermedio a todo el equipo de UCI Noticias para tener esta valiosa oportunidad de dirigirnos a los compatriotas en general y a todo el mundo, porque nosotros nos vamos a encargar de eso. Bien, como usted dijo especialmente, la ley en sí determina posibilidades para efectos de que aquellos compatriotas que deseen recuperar su nacionalidad lo puedan hacer de manera efectiva y práctica. No solamente ahora van a existir dos requisitos, pero esa población realmente es una población que obviamente tendrían que analizar lo que la ley en sí significa. Como usted bien ha dicho, hay países, como es el caso de Alemania y Austria, que solamente se aplica el principio de una sola nacionalidad. Es decir, que la ley, al momento que es obviamente una ley que va a ser promulgada y publicada, va a tener los efectos legales, y luego habría que esperar obviamente el reglamento respectivo de la ley para que determine cuáles son las particularidades que se tiene que desarrollar con relación al tema de la solvencia moral. El aspecto que aquí está de por medio, consideramos nosotros, es de que en esos países en donde no se permite la doble nacionalidad, se va a tener que propiciar, en este caso, convenios bilaterales en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores van a tener que propiciar misiones diplomáticas, básicamente en estos dos países, para efectos de que aquellos compatriotas que quieran recuperar su nacionalidad peruana puedan también retener su nacionalidad obtenida por naturalización. Entonces, ese es un tema que todavía está pendiente, obviamente. También pasa lo mismo en Holanda. En Holanda, obviamente, las personas que están casadas pueden retener su nacionalidad, pero las solteras, desgraciadamente, no. Entonces, son particularidades que vienen ahora en donde realmente consideramos que es una oportunidad de dirigirnos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cancillería a través del señor congresista, obviamente, para que sigamos gestionando estas particularidades que realmente no se puede contemplar, porque cada legislación de cada país implicado está en función a la soberanía y obviamente ellos determinan sus leyes nacionales para efectos de considerar cuáles son los considerados que tienen que tener para el tema de la nacionalidad. Pero básicamente esta ley está dirigida para aquellos países en donde ya se permite la doble nacionalidad, como es el caso de Suecia, Noruega, por ejemplo. Ellos no tendrían ningún problema. A ellos les va a venir muy bien
la aplicación de esta ley para efectos que puedan en la práctica recuperar su nacionalidad peruana nuevamente y retener la nacionalidad que han obtenido por naturalización. Correcto. Justamente sobre lo que acaba de hacer mención la doctora Pérez, congresista Napoleón, esto de que la ley pues pueda alcanzar de alguna manera a todos los peruanos en el exterior, como es en el caso de los que residen en Holanda, en Alemania, en Austria, y poder también que ellos cuenten con ese beneficio. Nos hablaba de convenios bilaterales. ¿Cuán flexible puede ser gestionar estos convenios para que pueda de alguna manera beneficiar a estos peruanos en el menor tiempo posible? Bueno, yo creo que una vez promulgada la ley y sentándose ya el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hacer la reglamentación correspondiente, yo creo que se pueden ya iniciar las conversaciones bilaterales para ver cómo se puede pues dar las mejores facilidades a nuestros compatriotas. Yo entiendo que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se ha hecho la exposición por parte de ellos en el Congreso Nacional, así cuando se ha emitido la opinión correspondiente para que esta ley sea discutida en el Pleno, yo creo que hay toda la predisposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder, digamos, flexibilizar toda la llegada de nuestros compatriotas a nuestro país. Bueno, esperemos que no vaya a ser un proceso tan engorroso y que no vaya a tomar tanto tiempo, ¿no? Con la finalidad de poder favorecer a todos los peruanos en el exterior. Doctora Pérez, ¿cuántos son los peruanos que han sido obligados a renunciar a su nacionalidad? ¿Hay un registro en números? A decir verdad, como ya lo mencionó el señor congresista, estamos hablando de más o menos 3 millones de peruanos que han emigrado por algún otro motivo a Europa, Asia. Estarían implicados de 21 a 25 países en donde prácticamente ellos se ven obligados o condicionados a renunciar a la nacionalidad peruana en virtud del artículo 53 de la Constitución Política del Estado. Este es un tema que nos gustaría también el día de hoy resaltar, porque el artículo 53 de la Constitución significa la base legal que han muchos estados, digamos, considerado para el tema de la renuncia. Curiosamente, el tema del artículo 53 está generando la situación de los apátridas, es decir, aquellos compatriotas peruanos que para efectos de tener que obtener la nacionalidad por naturalización de los países donde ellos residen, obviamente tienen que obtener una constancia donde digan que han renunciado a su nacionalidad de nacimiento y de origen en virtud del artículo 53. Correcto. Entonces, esta situación en el proceso, en el limbo que se encuentran de perder su nacionalidad y obtener la otra nacionalidad por nacionalización, pueden pasar semanas o hasta meses. Entonces, en esa temporalidad hay una desprotección del Estado peruano. Obviamente Perú ha suscrito, digamos, un convenio, se ha adherido al convenio de los apátridas, que fue suscrito el 18 de diciembre del 2014, pero a la fecha el Estado peruano no se ha hecho presente con esa situación. Muchos compatriotas siguen estando en indefensión. Entonces, el Estado peruano tiene que enfrentar esa realidad para poder evitar que los compatriotas caigan como apátridas. Mucha gente ha perdido sus trabajos, ha habido perjuicios de tipo económico, sobre todo en temas, digamos, de tipo social, emocional. Entonces, esta situación se tiene que levantar porque definitivamente hay un vacío legal. Sabemos que hay un decreto supremo, el 002 del 2021 del Ministerio del Interior, que ha sido publicado ahora hace poco, el 24 de marzo de este año, lo cual ha generado que a la fecha los consulados, consulados de Perú en Alemania y en Austria, hayan, digamos, propiciado que hayan quedado en suspenso. Todos los procedimientos de renuncia están en suspenso. Y no hay respuesta alguna. Dicen que están esperando lo que diga el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a la fecha no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Obviamente eso es una realidad y queremos denunciar esto que siempre en su momento lo hicimos. El señor congresista también mandó un documento, si más no recuerdo, al Ministerio del Interior pidiendo cuentas de ello, pero a lo mejor nos va a explicar algo sobre el tema. Pero acá lo que se trata es que urge la modificación del artículo 53 porque es la madre del cordero, lo que ha propiciado que haya estos despropósitos. Por ahí algunos salen argumentando, digo algunos, porque obviamente dicen que esto es un tema de acto de libertad o de voluntad del ciudadano que quiera renunciar. No, eso no es un acto de libertad ni voluntad, es un acto condicionado.
¿A quién, digamos, le va a gustar decir en un momento, entrega nacional por entrega a otro? Si le permite la legislación peruana, obviamente no renunciaría. Y hay un detalle. Estamos hablando de solamente Perú, Colombia y Panamá, que son los únicos países porque la legislación de esos connacionales, digamos, no los protegen. El Estado peruano tiene que proteger a su connacional dentro y fuera del país, pero desgraciadamente en estos 3 países pasa eso. Por eso es que nos desconcierta cuando hay ciertos representantes, ¿no?, de la Cancillería que aducen diciendo no, hay que respetar la soberanía de los otros estados. Bueno, si le piden que renuncien, bueno, que tendrán que renunciar. Y no es así, porque es un tema de verdad de discriminación y falta de identificación con la problemática del connacional. Correcto. Para ir cerrando, congresista Napoleón, su respuesta ante lo que ha mencionado la doctora Pérez y además, sin lugar a dudas, la buena noticia es la modificación de esta ley que de alguna manera lo que logra es devolver la nacionalidad a los peruanos, simplificándoles el proceso. ¿Hay otros partidos que se han sumado a favor de este tema, de esta lucha? En primer lugar, para indicarle que lo que ha indicado la doctora Melba, indudablemente el fondo de todo el problema generado es indudablemente el artículo 53 de la Constitución, de nuestra Constitución del Estado, la cual necesita indudablemente algunos cambios, ¿no? Ese cambio indudablemente se da en 2 legislaturas, normalmente. Y usted sabe que este Congreso apenas ha tenido 15 meses de funcionamiento, con 3 legislaturas que han quedado prácticamente cortas para poder legislar en cosas más grandes, en este caso los cambios. Yo creo que el próximo Congreso que ingresa, porque ya fue elegido ahora en abril, y que ingresa a partir del 28 de julio de este año, tenga pues más posibilidades de poder afrontar con responsabilidad algunos cambios en el artículo 53 de la Constitución y poder ofrecer pues a nuestros connacionales mejores oportunidades para poder estar en cualquier país del extranjero. No dudo que eso va a ocurrir, porque lo que ha ocurrido ahora, después de 26 años de dada la ley, han sido pues un paso para mí trascendental. ¿Por qué? Porque sencillamente muchos querían indudablemente aún permanecer seguramente con esta disposición que acabamos de reestructurar. Pero sin embargo debo decirle que el proyecto de ley no solamente fue materia de mi proyecto de ley, sino que hubieron 2 proyectos de ley más presentados del Congreso de la República por las mismas condiciones, y es allí donde se ha obtenido este artículo 2 de la cuestión moral del compatriota que va a recuperar su nacionalidad. Y además en el Congreso Nacional prácticamente ha sido por unanimidad, con 106 votos a favor de todo el Congreso Nacional. O sea que hay una predisposición de que las cosas se sigan haciendo bien, y además ya hay una aceptación de todas las bancadas políticas actualmente que componen el Congreso de la República. Y el Congreso de la República son los representantes del pueblo, y creo, sin temor a equivocarme, que hay una gran aceptación de la ley aquí también en el país, porque he recibido también algunas noticias del interior del país, algunas entrevistas también como las que usted nos está ofreciendo en este día, la cual yo saludo, y saludo también a todos mis compatriotas que están en los 194 países del mundo, que sí estamos en posibilidades de que se pueda seguir legislando a su favor, más aún cuando este Congreso ha reconocido por primera vez, que hayan 2 asientos de peruanos en el extranjero ahora en el Congreso Nacional. Exacto. Sin duda es un primer gran paso, y bueno, me quedo con esa idea de, sin temor a equivocarnos, que se pueda seguir trabajando en este tema, ¿no? Porque en el mundo son 194 países, como usted bien lo ha señalado, congresista.
Puño, y 21 o 25 países les exigen renunciar a su nacionalidad, y ya con esta ley, con una simple solicitud, pues pueden recuperar su nacionalidad. Ahora, es importante mencionar también que los ciudadanos peruanos que reclaman recuperar su nacionalidad, pues nunca han dejado de sentirse peruanos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esta es una buena noticia para muchos de ellos. Les agradezco por su tiempo y por estar con nosotros. Que tengan un buen día.